Hola, ¿qué tal, morros? Muy buenas tardes. Espero que todos estén teniendo un excelente día. El día de hoy abordaremos su primera sesión de lo que es su TAE de elaboración de gráficos y entraremos de lleno hacia el primer módulo que concierne a todo este curso, que es el de el diseño editorial. Ahora, este primer módulo es uno de los más importantes porque abordamos directamente esto, que es el diseño editorial. Ahora, antes de avanzar, yo sé que aquí muchos de ustedes ya más o menos tendrán una noción de lo que es el diseño editorial, habrá algunos otros que no, que estén medio perdidos, pero estoy segurísimo que a lo mejor en su mayoría al menos han escuchado este término, que es el diseño editorial, pero puede que no todos sepan específicamente qué es o en qué concierne. Antes de avanzar, vamos a darle una definición muy clara para que la tengan ustedes. ¿Qué es el diseño editorial? El diseño editorial es una rama del diseño gráfico que se encarga de la maquetación y composición de publicaciones como libros, revistas, periódicos, etc. Ahora, para que lo vean más simple y sencillo, si hay cuerpos enteros de texto, hay páginas, hay diseño editorial. Así de simple. Cualquier tipo de publicación en la cual haya información que conlleve texto va a tener diseño editorial. Esto puede parecer una tarea muy sencilla o es algo que cualquier tipo de programa de edición de texto, como lo puede ser un Word, lo puede hacer. Y esto es falso, o sea, aunque te puede dar opciones bastante simples de lo que es el diseño editorial, la realidad es que se queda muy corto con lo que en realidad es esta rama del diseño. ¿Por qué? Muy simple. ¿Cuál es la importancia que tiene? O sea, ¿qué va de simplemente saber dónde poner la información a poderla maquetar y poderla componer, a poderla diseñar? Vamos a dejar esto muy claro. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño editorial? Tan simple como la gran diferencia que hay entre esto y esto. El diseño editorial no se encarga únicamente de acomodar la información. El verdadero objetivo que tiene el diseño editorial es que el lector, aquel que tiene este libro, revista en sus manos, o bien puede ser una publicación digital también como artículo o una revista digital, de lo que se encarga es que el lector sepa específicamente por dónde empezar, qué va a ver primero, qué va a ver después, hasta dónde va a terminar. El objetivo que tiene entonces es que tú como diseñador le vas a decir exactamente al usuario qué es lo que va a ver primero, qué es lo que va a ver uno y qué es lo que va a ver dos, qué es lo que va a ver tres. Así de simple. Nosotros le damos una estructura, nosotros le damos un orden y por ende la información va a llegar de una manera correcta. Si hay algo que no está ordenado o hay algo que no está bien diseñado, como el ejemplo que les puse aquí, si yo a ustedes les pregunto, allá en sus casas, ustedes lo están viendo y yo les digo, ¿qué es lo primero que tú ves? Les garantizo que más de alguno va a decir, no sé, pues es que la verdad no sé ni por dónde empezar. A lo mejor habrá algunos que van a ver primero la imagen del herrero, habrá otros que van a ver el texto que se encuentra arriba en una caja de color verde, habrá otros que vean el panel en rojo que está ahí. O sea, esto no tiene ningún orden, no tiene ningún sentido. Por ello es que el diseño editorial es importante. Si tú te llegas a meter a una página como esta, aunque tenga información muy buena, no te va a interesar leerla. Y aunque lo empieces a leer, muy probablemente te vas a cansar después de un momento y por ello la información no va a llegar de manera adecuada hacia el usuario. ¿Qué hay en comparación de algo como esto que es grotesco, que es lleno, que es saturado para los ojos del usuario, a ver algo como esto que es limpio, pulcro y que sabes específicamente por dónde iniciar? Cuando hay algo que tiene diseño editorial, te invita a leer lo que estás poniendo en esta publicación. Esta es la verdadera razón, el verdadero motivo que tiene el diseño editorial. Por eso es que es tan importante y es una de las ramas más valoradas de lo que es el diseño gráfico. Ahora, pasemos con otro punto. ¿Cuáles son los elementos básicos que posee el diseño editorial? Estos son los puntos que nosotros vamos a entender primero para poder captar directamente lo que es el diseño editorial. Número 1, el formato. 2, material o soporte.
las fuentes tipográficas, la imagen, la caja tipográfica y la retícula. Estos son los puntos básicos que nosotros vamos a tener siempre que contemplar a la hora de generar un diseño editorial. Vamos ahora a explicar cada uno de estos puntos. Primero, el formato. ¿Qué es el formato? El formato es tan simple como decir el tamaño en el que esta publicación va a estar. Primero nosotros tenemos que pensar, va a estar en un libro, va a estar en una revista, va a estar en una página web, se va a encontrar en qué tamaño. Así de simple, el formato es directamente el tamaño en el que esta publicación va a estar. Si nosotros sabemos específicamente el tamaño que esto va a tener o dónde se va a encontrar, es entonces donde vamos a contemplar bien de dónde a dónde vamos a poner información, dónde va a haber una imagen, dónde va a haber X o Y. Siempre, siempre, siempre hay que especificar primero el formato. Número 2, el soporte. ¿El soporte qué es? El soporte es dónde va a estar impreso o dónde es que se va a exhibir esta información. Si fuese un libro, ok, bueno, ¿qué tipo de papel es el que va a utilizar? Si fuese una revista o si fuese un periódico o si fuese en un soporte digital. O sea, se va a mostrar en una pantalla de computadora, se va a mostrar en una pantalla de celular principalmente. Si es en una revista, va a ser un papel que sea brillante, o si es en un periódico, pues el papel va a ser poroso. Todo este tipo de cosas hay que contemplarlas. ¿Por qué? Porque todo esto importa a la hora tanto de imprimir como de diseñar. No es lo mismo hacer un diseño en cuanto a tintas y en cuanto a la impresión refiere, que vaya a ser en un papel periódico como lo es un papel imprenta, a un papel como de revista que es brillante como lo es un papel couché. Estos son el tipo de cosas que hay que tener en mente desde un principio, porque es aquí entonces donde cae la diferencia cromática, y puede que tu diseño en tu computadora se vea bien, pero a la hora de que lo imprimes no se ve como tú lo esperas. Siempre hay que contemplar primero también el soporte en donde se va a imprimir o donde se va a publicar, en qué tipo de material. Ahora, las fuentes tipográficas. Si lo pongo así directamente como fuentes tipográficas, porque yo sé que aquí muchos a lo mejor no la conocen con este, que es su nombre real. Muchos, ¿cómo le dicen? De dos maneras. Si eres más o menos, o sea, si más o menos le hayas, le vas a decir tipografía. Pero eso es falso, porque la tipografía se refiere al sistema de impresión. O si eres todavía más inexperto, le vas a decir letritas. Eso es falso, muchachos. Es una fuente tipográfica. ¿Por qué? Porque es toda una familia de tipos o de signos que a nosotros nos conforman directamente una fuente tipográfica o una familia de tipos de letras. Ahora, ¿por qué este tema es tan importante y hago tanto hincapié en esto? Cuando hablamos de diseño editorial, hablamos de fuentes tipográficas. O sea, es imposible poder tener un segmento fuera del otro. Esto es materia prima. Las fuentes tipográficas son tan importantes como saber qué papel vamos a elegir o dónde es que se va a publicar. ¿Por qué? Cada una de las fuentes tipográficas que existen, todas las familias que son, vamos a suponer desde la serif hasta la sans serif o las humanísticas o cualquier tipo de fuente tipográfica, se diseñó con el objetivo de presentar cierto tipo de información. Entonces, el que tú hagas la elección correcta de la fuente tipográfica va a ayudar a que el usuario pueda leer o que pueda entender, asimilar la información que vas a poner en tu diseño de la manera correcta. Si tu diseño está bien hecho, pero eliges una mala fuente tipográfica, puede que el usuario se lleve una impresión equivocada de lo que tú querías darle a entender, ¿vale? Más adelante, en otra sesión, hablaremos más a detalle de lo que son las fuentes tipográficas y hablaremos de todos los tipos que existen. Pero bueno, este es un tema muy importante que siempre hay que contemplar a la hora de hacer diseño editorial. Ahora, las imágenes. Las imágenes es algo que no voy a ahondar demasiado, pero sí quiero especificar algo. Cuando hablamos de imágenes en el diseño editorial, yo sé que en su mayoría cuando hacen trabajos escolares, ¿qué es lo que hacen? Simplemente primero acomodan el texto, luego ponen la imagen. Y lo hacen prácticamente de manera arbitraria. Es en donde cayó, donde quedó, y ahí estuvo, y ahí se quedó y se chingó. Pero no. Cuando hablamos del diseño editorial, tenemos que pensar siempre en el todo. Hay que diseñar la página. Vamos a decir, ok, aquí va a estar mi caja de texto y
En el caso del diseño editorial, no es voy a buscar una imagen que quede, ¿no? Es voy a fabricar la imagen acorde hacia lo que yo necesito. Por eso es que todas las publicaciones que poseen diseño editorial se ve que las imágenes se mezclan directamente incluso con las cajas de texto o con los títulos. ¿Por qué? Porque se pensó desde un inicio cómo iba a ser la imagen, de dónde iba a estar, cuál espacio en blanco iba a tener para yo poder insertar mis cajas de texto, mis títulos, mis titulares, perdón, o los pies de página, los números, todo este tipo de cosas siempre se tienen que contemplar desde antes, porque si no, no estamos haciendo diseño editorial, simplemente estamos colocando imágenes de manera arbitraria hacia lo que yo creo que se ve bien. Y no únicamente, trabajarlo directamente hacia lo que se necesita. Ahora, las cajas tipográficas. Las cajas tipográficas es tan simple como decir el espacio en donde se va a encontrar mi texto. Toda la información se va a alojar en algún lado y estas son las cajas tipográficas. Y estas pueden ser adaptables, pueden ser maleables, dependiendo de cómo tú lo necesites. Como les mencioné anteriormente, si tú vas a insertar una imagen, bueno, pues entonces adapta la caja tipográfica de acuerdo también a la imagen que tú vayas a tener. Pero siempre hay que especificar algo muy claro. Las cajas tipográficas deben de tener un cierto margen de información porque las líneas demasiado extensas cansan a la vista y ya el usuario no se va a concentrar con lo que tú estás poniendo. O también son demasiado cortas, también se va a ver demasiado feo y el usuario tampoco las va a leer de manera correcta. Por ende, tampoco va a asimilar la información como verdaderamente debe de tenerlo. Entonces, las cajas tipográficas son un elemento muy importante del diseño editorial que hay que saberlo planear, hay que saberlo especificar para entonces que tu diseño funcione de manera correcta. Y por último, que es la retícula, que es por último, pero no por eso menos importante. La retícula, muchachos, es un esquema matemático que nosotros hacemos a la hora de calcular el espacio en donde se va a encontrar nuestra publicación. Pensando directamente el formato, se hace un espacio, unos cálculos matemáticos que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser por módulos o puede ser por el número mágico. Aquí ya depende mucho de ti, de qué es lo que tú quieras hacer, pero la retícula básicamente es darle un orden que a ojos pues, no lo vas a poner, básicamente es como dar ciertos márgenes, pero decir márgenes es muy limitado, porque hablamos aquí en la retícula tanto con cajas tipográficas como con las imágenes, como con todo lo que tú quieras imaginarte, está pensado y estructurado para que sea coherente, ¿vale? Ya después, en la siguiente clase, veremos este tema con más detalle, pero si ustedes creían que al estar en diseño no iban a ver matemáticas, grosso error, sí van a ver. No es tampoco tan complicado, pero sí es algo que nosotros debemos de contemplar para generar una publicación correcta. Ahora, para finalizar, los dejo con esta cita, de Víctor Papanek, que nos dice lo siguiente. El diseño es el esfuerzo consciente de imponer un orden significativo. El objetivo del diseño editorial, como ya les expliqué, es ordenar la información para que el usuario pueda entender perfectamente lo que tú quisiste darle con tu diseño. Entonces, muchachos, esa es la sesión que nosotros tenemos el día de hoy. El diseño editorial es una de las ramas más importantes y más valoradas de lo que es el diseño gráfico y hay que siempre tenerlo claro y hay que siempre hacer las cosas pensando hacia el usuario. Quién lo va a ver, quién lo va a leer y quién es el que va a asimilar nuestro mensaje, lo que nosotros estemos diseñando. Muy bien, muchachos. Voy a dejarles una actividad directamente en nuestro grupo de Classroom para que la revisen, para que la chequen bien, lean bien lo que les está pidiendo, generen el documento para que lo entreguen en tiempo y forma, revisen bien las fechas de entrega y eso es todo por hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, morros. Hasta luego.